Mientras no tenga las armas suficientes como las que tiene Putin, seguiremos viviendo en una hipocresía del sistema internacional. Esto lo escribió Gaspar Abessovi durante su tiempo de formación en la Universidad El Salvador de Buenos Aires, Argentina, cuando estudiaba las relaciones internacionales hasta conseguir su licenciatura y especializarse en negocios internacionales y el proceso de internacionalización del sector productivo empresarial, voluntario en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en el Centro de Atención para la Inclusión Social, profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y diplomático. Al tiempo que ese se entrega a la causa social de la diplomacia, hoy tiene publicada 2 obras: África, Relaciones Internacionales y Desoccidentación. Otros conocimientos de primera mano, el autor hace recorrer por segunda vez al pueblo de Guinea Ecuatorial y el resto del mundo el manual estratégico para los diplomáticos de Guinea Ecuatorial, para los que quieren y saben leer. Después de esta frase, se editó en forma de libro, pero ¿cómo le surge a Abessovi la idea de escribir? ¿Cómo podría involucrar esa teoría o esa visión en mi mundo? O sea, desde una perspectiva africana. Entonces, con ese motivo, esa causa de sentirme marginado, discriminado, tanto en la historia y por el color, de hecho, me lancé a investigar. Y empecé a investigar las relaciones internacionales, su teoría y su disciplina, partiendo desde una perspectiva africana, porque lo que yo vi es que todo lo que me estaban enseñando era sobre las guerras del occidente, las guerras del Peloponeso, la disciplina de las relaciones internacionales, cómo surge en la cátedra de Wilson en Inglaterra, 1900, etc. Entonces me estaban enseñando todo esto, me enseñaban la diplomacia, y yo me hice la pregunta, ¿pero cómo es que las relaciones internacionales no tienen una definición? No tienen una definición. Tienen cada autor lo define de su forma. Pero todos coinciden en un concepto cuando definen las relaciones internacionales, y es simplemente la relación humana. Cómo nos relacionamos nosotros los humanos a nivel global. Entonces, ¿cómo es que si en África surge la humanidad, las primeras civilizaciones, cómo es que ese continente está fuera del contexto, del estudio, de la teoría de las relaciones internacionales y de la disciplina de la misma? Entonces hay un error. Estamos cometiendo un error en la teorización de esas relaciones internacionales o de las disciplinas que estamos estudiando. Ahí me surgió la idea de investigar cómo podemos teorizar nuestras relaciones internacionales partiendo del contexto africano. Obviamente, no se lo quiero alargar, pasa que las ciencias sociales, de las que estamos estudiando en las universidades y en las escuelas, en la historia han sufrido un darwinismo social, cultural, un darwinismo donde todo lo que está en el centro es Occidente y todo lo que está fuera es el que son los pueblos, son las civilizaciones que tienen que sufrir una marginalidad geopolítica y cultural, y eso somos nosotros.
Por eso tenemos que estudiar lo que ellos nos dicen de estudiar. Pero estamos en el siglo XXI y es momento de que nosotros los jóvenes investigadores empecemos a tener esta visión, esa perspectiva de recuperar nuestra disciplina, recuperar nuestra identidad y recuperar nuestra historia. No es separarnos de las teorías occidentales, sino hacerla nuestra y partir desde ahí. Entonces me surgió esas ganas de escribir por descubrir, querer descubrir otro mundo y querer yo identificarme y pertenecer al mundo. Sus dos obras se han hecho tan famosas que hoy en día se puede leer en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en todos los kioscos del espectro geográfico de Guinea Ecuatorial, así como en el Centro Cultural Ecuatoguineano. Yo empecé la investigación en 2012-13, recaudando información y empecé ya a escribir detenidamente mi primera obra en 2016, que es cuando la finalizo, o sea, cuando voy ya acomodando todas las herramientas. En 2016 es cuando la finalizo. Ya para 2017 lancé la publicación. Gaspar Abe-Soevui no es el único diplomático ecuatoguineano, porque muchos de ellos pueden hoy hablarnos de la situación de Guinea Ecuatorial como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero para Gaspar, hoy su historia como escritor ya se puede conocer porque él mismo lo publicó en una de sus primeras publicaciones. Mi primera obra publicada obviamente fue, Relaciones Internacionales, África, Relaciones Internacionales y Desoccidentalización. Entonces, esta obra es un poco en resumen lo que le he estado explicando previamente al inicio de esa entrevista. Entonces, ¿cuál es el lugar de África en el aspecto internacional, en las relaciones internacionales? Es momento que África asuma un rol como sujeto del sistema internacional y no como objeto. Siempre se ha opacado lo que es la historia y la identidad de África y se han distraído siempre en lo que es la explotación de sus recursos, pero no en lo que es la explotación de su potencial y del conocimiento. De hecho, ¿cuál es el rol que ocupamos nosotros en la disciplina o en la teorización de las relaciones internacionales? Mi segunda obra publicada obviamente fue diplomacia. A mí me encantó mucho, dentro de mi primera obra, cuando empecé a investigar lo que era las relaciones internacionales, me di cuenta también que el mundo de la diplomacia era un abanico de cosas en las que nosotros podríamos también investigar y hacer llegar a nuestra sociedad. Entonces, ideé la estrategia de publicar un manual estratégico para diplomáticos netamente de Guinea Ecuatorial. Obviamente que ese manual también se puede usar en cualquier parte de África, porque es un manual, tendría que ser un manual para los diplomáticos africanos, porque en ese manual transmito la necesidad de ejecutar una diplomacia partiendo de nuestra identidad. Sabes que cuando vas a negociar con un chino es un chino y tú tienes que ser un africano. No te involucras en el mundo del chino porque empezará a ganarte. Tienes que saber cuál es tu objetivo cuando vas a sentarte a una mesa de acuerdos o de negociaciones. Entonces mi segunda obra es Manual Estratégico para Diplomáticos de Guinea Ecuatorial, aprovechando de que Guinea Ecuatorial consiguió su membresía en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Ya también en febrero ahora vamos a presidir la presidencia del Consejo de Seguridad como miembros no permanentes. Entonces aproveché esa coyuntura para lanzar esta obra. No me expreso por aquellos que no quieren escuchar ni les importa, sino por los que están dispuestos a encaminar hacia la misma lucha. No eres negro, blanco ni amarillo, sino un ser humano. Es una de sus frases, la mayor parte lo escribió donde estaba en la universidad. Gente de todo el mundo pudieron ver la repercusión de sus obras. La repercusión
por ejemplo, de la primera obra, fue una buena repercusión en el sentido de que el alumnado, digamos, los investigadores jóvenes, los estudiantes, les impactó la forma en que yo tengo un amigo que siempre me dice, hombre, tus obras son muy técnicos, son muy complejos, entonces mejor que tú escribas para toda la población o todo, para que las obras sean al alcance de todos. Obviamente hay tipos de obras, esas obras son obras académicas, esas obras son obras de investigación, donde les sirve a los estudiantes que están integrados en el mundo de la diplomacia, en el mundo de las relaciones internacionales. Entonces, la primera repercusión en la primera obra fue muy positiva, porque de hecho de los 500 ejemplares que pude imprimir no pararon en el mercado y terminaron rápidamente, y había muchos estudiantes que me encontraban, me hacían preguntas, querían saber, y muchos que se han animado mucho más en estudiar las relaciones internacionales, porque hay un gran mercado de estudiantes que quieren integrarse en ese mundo internacional. Yo puedo responder o analizar la repercusión o ese impacto positivo partiendo de todo ese estudio y lo que pude ver en la reacción de la sociedad, no solamente de los estudiantes, sino también de los interesados. Muchos se involucraron en la lectura de la primera obra y también de la segunda, que me dijeron que era solo para diplomáticos, ¿no? Pero es para el alcance de todos, que también tuvo una buena repercusión, porque diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, de todos los ministerios, de las embajadas, están muy interesados estuvieron y siguen interesados en conseguir lo que es el libro. Actualmente emprende amistades culturales dentro del círculo social de los escritores jamás conocidos en este país, y esto le ha permitido a que sea tomado en este pueblo como un escritor preferente. Sus 2 libros publicados, África, Relaciones Internacionales, así como el Manual Estratégico de los Diplomáticos de Guinea Ecuatorial, de una forma muy particular y en un ángulo muy abierto para el resto del mundo, le han permitido y le han pasado a la historia como la generación del siglo de oro español. Ahora que le hemos tomado de una forma íntima a través de nuestros medios de comunicación social, nos hemos dado cuenta que su profunda sensibilidad, así como la cantidad de sus frases hoy publicadas, cubren su alma. Un día me dijo en una entrevista televisada, mira Luis Mario, cuanto menos sepamos, más control, menos dominio tendrán sobre nosotros. Y seguramente esto lo retrata en nuestras relaciones internacionales con el resto del mundo. Escribir no es cosa, no voy a decir fácil para no desanimarles a los que tienen esa ansiedad y ese interés de escribir, pero escribir no es, oye, voy a escribir y empiezo a escribir. Escribir no es algo nada fácil, me siento y empiezo a decir y empiezo a hacer cualquier cosa. Escribir es algo serio, es dedicación. Escribir es investigación. Escribir es poder defender la perspectiva que reflejas en tus obras. Escribir es llegarles a toda una población, es llegarle a todo un mundo. Sabes que esta obra va a permanecer por los siglos y los siglos. Entonces, claramente que hay obras que tienen un tiempo donde se tiene que volver a reeditar y volver a reinvestigar, porque el mundo es dinámico. Como han habido obras africanas que ahora se empieza a reeditar, también obras occidentales, Sócrates, filosóficas, obras de economías, todo eso, pero que se empieza a actualizar. Entonces, el perfil de un escritor tiene que ser una persona de dedicación plena en lo que va a hacer. Tienes que meterte en este mundo, hacerlo con mucha dedicación, mucha seriedad, porque me vas a llegar a la mente. Estás jugando con la mente
de los que te rodean y del mundo global. Debes tener dedicación, debes tener el valor de poder expresar lo que a ti te molesta. No te limites, tienes que expresarte. Debes de ser una persona, una persona firme en tus ideales, porque se puede refutar tu teoría, pero tú tienes que estar firme ante tus ideales, ante tu escritura, ante tus obras. Tener plena dedicación, ser firme, ser responsable, tener mucha seriedad a la hora de sentarte a investigar. Para que un libro estuviera bien acogido por el público, debería tener algunos elementos dispensables: la razón y la emoción. Con las dos opciones, porque no solo puedes abarcarte en la razón puede ser refutable muchas veces por la emoción o por la fe, vamos a llamar fe y emoción, y tampoco puedes abarcarte en escribir solamente por las emociones, porque estarías cometiendo un error. Tienes que usar la razón para poder idear, investigar y empezar a escribir. Entonces yo creo, partiendo de lo que a mí me pasó, mi experiencia, creo que el escritor o el investigador parte desde la razón y las emociones. Porque tienes una emoción, tienes una causa, pero esa causa es aceptada por la sociedad, es aceptada por el mundo en el que vivimos. Si es aceptada, ¿cómo la dirijo para que se pueda encajar en nuestra sociedad? Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, si hablo de las relaciones internacionales, ¿cómo hago que las relaciones internacionales encajen en África y en nuestra sociedad? Y también hacerles llegar las relaciones internacionales o la diplomacia al occidente, pero reivindicando. No solamente por reivindicar con mis emociones de que yo quiero que me reconozcan como africano, quiero que asuman el rol de África como sujeto, no como objeto. Quiero que nuestros diplomáticos tengan ese espíritu, ese afán de negociar partiendo de lo que es su identidad. Entonces, no solo puedo reaccionar con esas emociones y esas ganas que tengo que razonar, tengo que sentarme, investigar y estudiar si lo que estoy diciendo puede encajar en el mundo internacional. La globalización es el arte de la gran interconexión de la humanidad, pero también el arte de subordinación de los pueblos periféricos. Del centro de su cultura no queda nada por publicar a la población de Guinea Ecuatorial y del resto del mundo. Una información permanente de la diplomacia en letras contra lo que basta como un diplomático y escritor a la vez. Bueno, nosotros estamos viviendo en una sociedad donde nos falta muchísimo por alcanzar. Poco a poco nos estamos dando cuenta que ya nos vamos integrando en el mundo o en la cultura de la lectura. Antes se decía que el guineano no lee, pero eso no me lo creo. El guineano ya empieza a leer porque ya empieza a darse cuenta que un libro es todo un mundo, que la información es poder, la información es vital y quienes mejor la manejen son los que podrán manejarse en el futuro. Entonces el guineano no se queda atrás, África no se queda atrás y empezamos ya a manejar información. Y gracias también al internet y a los libros que tenemos, empezamos ya a integrarnos en este mundo de la información, porque estamos asumiendo cuál es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo para que las cosas cambien, para que haya un mundo mejor, un sistema mejor. Entonces, creo que tenemos que seguir manejándonos en este mundo en la investigación, en este mundo de la información, porque una vez que lanzas una obra, la publicas, esperas que la sociedad acepte esa obra. Lo que uno espera, que wow, lo que yo he investigado y he lanzado ha sido aceptado por la sociedad.
Entonces yo me siento bien porque mis libros están siendo aceptados por la sociedad y porque se está logrando un impacto del cambio positivo. Por ejemplo, yo muchas veces ayudo a la Universidad de Guinea Ecuatorial a muchos estudiantes con los que investigo sobre la temática. Yo puedo notar el impacto que esa información tiene en los alumnos y en la sociedad. El cambio de mentalidad no se alude simplemente a que uno deje de pensar de una forma u otra, también alude a que tú te pongas a investigar e informarte, porque partiendo de esa investigación y de esa información, tu mente podrá recibir una cierta transformación, una cierta modificación de información. Entonces saldrás de un cuadro a una expansión mental, en lo que creo. Entonces, lo que se espera después de haber publicado un libro, claro, es el impacto positivo a nivel nacional, social y a nivel internacional, y que esto sirva a la sociedad. Yo creo que está pasando. Esta infancia como escritor parece muy fácil porque él mismo lo puede contar y además parece fácil desde un punto de vista. Esta relación histórica sin grandes recursos económicos, el autor afronta ciertas dificultades como escritor. Sí, las dificultades son muchas las dificultades, pero la dificultad esencial es que en el mundo, en el país, en la sociedad en la que tú estás y te estás autorrealizando, no te permitan investigar ni publicar. Suelen ser una de las grandes dificultades por el sistema político, por el sistema del régimen, pero nosotros estamos viviendo en una sociedad, en un país donde tú te sientes libre de poder autorrealizarte partiendo de tus obras, partiendo de tus investigaciones y partiendo de tus publicaciones. Entonces eso es muy importante porque para que un escritor no se encuentre con esa barrera social, con esa barrera política, con esa barrera también económica, entonces tiene que estar en ese tipo de mundo o en ese tipo de sociedades. Entonces yo presumo mucho que están surgiendo muchos investigadores y escritores porque vivimos en una sociedad donde se aceptan ese tipo de desarrollo, tanto cultural como ideológico. En esto, la pluma gana la batalla en los papeles. Gaspar publica 2 libros, África, Relaciones Internacionales y la Desoccidentalización, el manual estratégico para los diplomáticos de Guinea Ecuatorial. De ahí puso en escrito, las sensaciones y percepciones diplomáticas dan un paso de más. Voy a hacer breve en la primera obra porque ya lo abordé al inicio de la entrevista. África, Relaciones Internacionales, Desoccidentalización, el caso de Guinea Ecuatorial como estado nexo entre América Latina y África. El título lo dice, Guinea Ecuatorial está asumiendo un rol en el sistema internacional como sujeto y no como objeto. Hemos tenido muchas conferencias diplomáticas internacionales, la ASA, la Asociación Sudamérica-África, estuvieron aquí, se ideó la cooperación sur-sur. En el primer libro hablo mucho de la cooperación sur-sur y de la importancia de Guinea Ecuatorial como puente estratégico entre esos 2 continentes, porque son pueblos periféricos. Nosotros formamos parte de esa denominación o conceptualización de los estados periféricos. Entonces, el mundo sur ha entendido que para poder combatir el imperialismo tenemos que estar unidos, y estar unidos es generar una relación sur-sur en cuanto a la política, economía, cultura y entre otras. Entonces yo cojo a Guinea Ecuatorial como puente estratégico en esta unión, por simplemente siendo el único país africano que habla español y el único país africano que se está integrando muchísimo en América Latina. Entonces, ¿cómo podría servir de puente estratégico para unir esas dos
esos dos continentes o esas dos zonas geoestratégicas muy importantes. Y África, relaciones internacionales, empezar a descubrir o investigar las relaciones internacionales partiendo de un contexto o una perspectiva africana. Tomar que nosotros somos el origen de la humanidad, donde se originó la primera globalización a pie. Entonces, si hablamos de globalización, no vamos a aludir a autores occidentales, tenemos que aludir a nuestra investigación. Globalización a pie. Entonces, nosotros somos pioneros de la globalización y de las relaciones internacionales. Dos, en la segunda obra, como ya dije, es un manual técnico y estratégico que puede ser manejado por cualquier diplomático africano, obviamente también occidental, pero en esa obra transmito el espíritu africano, el espíritu panafricanista, en el sentido de saber idear nuestras políticas exteriores. Me centro en la política exterior de Guinea Ecuatorial, que se está vislumbrando en la actualidad en el mundo internacional de manera muy importante y con un valor agregado. Entonces, es menester informarles a la sociedad, partiendo de mi disciplina y de lo que yo estudio y sé, hacerles llegar esa información a la sociedad, cuál es nuestra política exterior y por qué Guinea Ecuatorial está creciendo tanto en los aspectos políticos, económicos, en el mundo internacional, que es el mundo en el que yo conozco, y por hacer llegar esa información, transmitiendo también ese espíritu al diplomático guineano de saber idear sus estrategias de negociación y a la hora de entablar un acuerdo o cerrar una negociación, cuál es el espíritu que debe tener, cuál es la identidad que debe tener. No tendrá la identidad de un español o de un chino o de un ruso, debe tener la identidad de un africano o de un guineano. Lo digo porque las ciencias sociales y las informaciones han sufrido un darwinismo social, una invasión en las ideologías, hacerte pensar como él. Tú tienes que pensar como tú, sabiendo cuáles son las necesidades y las preocupaciones de tu sociedad y de tu gente. Eso es lo que dice el manual diplomático estratégico. Es tiempo de modernismo, de llanto y de añoranzas que va por el mundo perdido. Los primeros versos de Gaspar Abbé Sauvé, basados por una imprenta, hoy dan paso a la drama de la vida real. El que no se ha lanzado a escribir, que no se lance si no está seguro de lo que va a hacer. Que se lance con los pies firmes, porque no es un mundo fácil. Es un mundo donde tú tienes que estar seguro de tu causa y de tu pelea. Es un mundo donde si te integras, no te integras porque ves a la gente hacerlo. Entonces, este mundo de la sociedad de los jóvenes, que son muy buenos, el joven guineano y el ente guineano es una persona muy capacitada e inteligente. Este mundo de la gente que quiere integrarse a escribir o a lanzar obras, yo le sugeriría que si lo va a hacer, que se lance, pero que se lance con mucha seguridad. Que sean obras que perduren por siglos y de los siglos. No te lances si estás inseguro, no te lances si tienes miedo. Tienes que lanzarte reivindicando, pero de manera estratégica, técnica, profesional, porque tus obras van a llegar en cualquier parte del mundo y lo van a manejar. Entonces tienes que ser una persona que sabe y tiene la firmeza del cambio que necesita en su disciplina. Yo, hablando de mi disciplina, hablo del mundo internacional, del mundo global, de las relaciones internacionales, de la diplomacia. Entonces, si yo me lanzo en este mundo, tengo que lanzarme con total firmeza y seguridad. Entonces, si te vas a lanzar, lánzate de verdad, pero con una gran causa que perdure por los siglos. Y los que ya se han lanzado, entonces, que no dejen de investigar, porque el mundo no es estático, el mundo es dinámico. La información es vital, como ya dije, es un constante cambio. Entonces tienes que innovarte
siempre. Las relaciones internacionales de las que yo aludí en 2016 y la diplomacia de la que yo aludí en 2017 y 2018 no son las mismas que ahora en 2019 o de aquí a 2 años. Entonces, si ya te has lanzado, tienes que seguir investigando, innovándote y publicando. Entonces, les pediría que sigan investigando, que no crucen los brazos, porque esto nunca termina. La población en general, la verdad, yo les sugiero y les pido que rompan el hielo que ya estamos rompiendo. El guineano no lee, esto no me lo creo. El guineano está leyendo, el guineano está investigando. Eso lo podemos ver ya, y hay publicaciones de libros cada año. Entonces, yo recomendaría a la población en general tener el valor de acompañar a estos investigadores, porque también tenemos otra dificultad de que muchos no aceptan todavía que un guineano puede escribir y puede llegar a la mentalidad de la sociedad. Entonces yo pido y sugiero a la población de Guinea Ecuatorial que acepten ese cambio, porque es el mejor cambio, el cambio cultural. De ahí partimos, es el cambio cultural, saber quiénes somos, dónde queremos llegar, aceptar, acompañar a esos investigadores en cualquier ámbito, en sus investigaciones y en la transmisión de la información, porque reitero, el cambio es cultural, y si no cambias tu mente y no te cambias a ti, no puedes cambiar tu entorno. La soberanía nos ha identificado a todos los pueblos como iguales, pero en realidad unos son más iguales que otros. Esto ingresa sobre todo a los diplomáticos y nos aproxima a otros movimientos literarios y pensamientos. En sus obras no hay ideas que aportar, porque Gaspar Abeso Ebouy es demasiado inteligente que se descuida de ciertos aspectos sociales, culturales, diplomáticos, en representación de cierta eternidad como constancia humana, porque todo lo terrenal es totalmente limitado. Guinea Ecuatorial, miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.